Hola, buenos días a todos, bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Y lo primero que voy a hacer es un poco explicar lo que expliqué ayer otra vez, porque parece ser que o no se ha entendido lo que dije ayer o no se ha entendido lo que llevo diciendo en los 2200 vídeos anteriores, por algunos comentarios que vi, como estos, por ejemplo. Uno que dice, Groucho Marx, estos son mis principios, si no te gustan tengo otros, como si hubiera cambiado de opinión con el vídeo de ayer. Yo no he cambiado de opinión en el vídeo de ayer de todo lo que llevo diciendo en los 2200 vídeos que he hecho en el canal. Y ahora lo voy a comentar, pero... Y otro dice, tío, te veo desanimado. Desanimado, para nada. Aquí tengo otros comentarios que he rescatado. Uno dice, pero no es que la adopción estaba aún en pañales, que solo el 10% de la adopción conoce Bitcoin. ¿Qué pasaría? Que pasaría como con Internet y que ahora es cuando alcanzaría el punto de inflexión donde llegaría la gran expansión de verdad. Cada año se dice una cosa diferente. No sé dónde se dice una cosa diferente. Aquí se dice exactamente lo mismo desde que empezó el canal hasta ayer, incluido. Pero ahora lo vamos a comentar. O sea, yo no he dicho nada que no haya dicho otras veces. Y este dice, Miguel, querido Miguel, te noto un poco desinflado. ¿Qué pasa? ¿No está funcionando el plan de hold? Pues no sé, tú estarás holdeando y verás si está funcionando o no. A mí desde luego me está funcionando. Dice que no le gusta nada el podcast que describí. Bueno, pues si no te gusta nada es que no te ha gustado nada de lo que he ido comentando desde que empezó el canal hasta ahora, porque he comentado exactamente lo mismo desde que inició el canal hasta ahora. Y ahora lo vamos a comentar. O sea, yo no dije ayer nada extraño, ni que cambie la opinión del canal para nada, ¿no? O sea que, bueno, ¿y qué más teníamos? Otro más, era este. Ah, no, sí, este ya lo hemos leído. Vale, pues eso. Lo dicho, yo ayer lo que comenté es que seguramente el precio de Bitcoin irá teniendo menos volatilidad y que irá subiendo menos en porcentaje cada vez y que no habrá un por 3 en un año. O sea, que tardará años en hacer un por 3 desde los precios actuales. Pero al final tenemos este Excel, ponemos el 30% y nos da que para 2030 podría estar en 300.000. ¿Cuándo he dicho yo un objetivo más allá de 300.000 para el 2030? Nunca. O sea, es que esa ha sido mi opinión desde el principio. Si os vais a vídeos de 2020, cuando decimos que el horizonte temporal son 10 años, cuando comentamos un precio, hablábamos de 300.000. Entonces yo no estoy viendo que esté nada en contradicción con lo que digo, ni que sea nada pesimista. Pero sí es lo que esperamos desde hace 10 años. El mismo precio. No ha cambiado nada. La gente no sé de dónde se saca las expectativas. Desde luego de este canal no, porque las expectativas de este canal eran estas. ¿Me habéis oído decir alguna vez que en 2030 vaya a valer 1.000.000? Si nunca lo he dicho. Entonces, que diga que va a ir subiendo un 30% de media anual, de media, que ya lo expliqué además ayer, que puede que algún año suba un 50%, un 60% y algún otro año igual no sube nada. Pero de media, un 30% que nos lleve hacia 300.000 o 300 y pico mil en 2030, porque dije entre un 30 y un 40% en el vídeo de ayer. Dije que podía ser una subida también de un 40% de media. Y esto no son tirar números al azar, como dice alguno también. Esto es conocer el comportamiento del mercado. Tú sabes que un activo, cuando crece y cuando tiene mayor capitalización, no puede subir de la misma forma que sube un activo que no tiene capitalización. Cada vez se va necesitando que mucha más gente participe para subir no lo mismo, sino menos incluso, en porcentaje, porque es que el mercado funciona así, y lo voy a explicar con un ejemplo claro. A ver, al final tenemos en circulación 19 millones y medio de bitcoins aproximadamente, pero hace unos años, hace menos años, cuando Bitcoin valía $1, $10, $100, 300, había menos Bitcoin en circulación. Pero bueno, vamos a suponer como si estuviesen los 19,5 millones en circulación en todo momento para hacer el ejemplo práctico y que la gente entienda por qué no puede subir de la misma forma y con la misma velocidad ahora que cuando valía 100. ¿Vale? Cuando valía 100, al final el precio, lo hemos explicado también, hay un vídeo explicando exactamente cómo cambian de precio los activos en el canal, un vídeo básico en el que explicábamos cómo
lo que cambia el precio es la percepción tanto de los compradores de los vendedores de ese activo, ¿no? Hacíamos el ejemplo de un pueblo, del mercado inmobiliario de un pueblo, ¿no? Que de repente, pues, incluso sin hacerse ningún intercambio, podía subir los precios por la perspectiva que tenían tanto los compradores como los vendedores de ese activo, ¿no? Imaginaos un pueblo que todo el mundo tiene la expectativa de que va a crecer mucho, que va a tener muy buenas comunicaciones, etcétera. Automáticamente todo el mundo sabe que los pisos van a subir de precio, entonces valen más porque los vendedores van a exigir más por esas ventas y los compradores van a saber que tienen que pagar más porque el pueblo va a crecer, ¿no? Entonces el precio sube. Pero cuando se producen estas subidas de precio, como en Bitcoin, llega un punto en que la gente dice, ah, mira, ahora ya ha subido a un nivel en el que ya me parece que es un precio, los propietarios dicen, ahora llega a un nivel de precios que ya me parece que el precio está bien como para vender. Siempre llega a ese punto en el que parte de los que tienen el activo, imaginaos que en el pueblo hay 1000 casas, los 1000 propietarios de esas casas, llega un punto en el que ha subido el precio tanto que ya consideran que es un buen precio de venta. Entonces, para que sigan subiendo esos precios, se tiene que sustituir esos propietarios que creen que ese ya es un precio justo por propietarios que creen que ese es un precio que todavía podría seguir subiendo. Entonces, imaginaos, de esos 1000 pisos que hay en el pueblo, salen a la venta 300, que son esos 300 que piensan que ya es un precio justo y ya no va a subir más. Entonces, tiene que haber una demanda que absorba esos 300 que piense que el precio va a seguir subiendo, junto con los otros 700 que no venden que también piensan que el precio va a seguir subiendo para que el precio suba. Claro, cuando tú compras esos 300 pisos, cada uno por 100.000, por ejemplo, pues son 300 por 100.000 el dinero que tiene que entrar nuevo, diferente, que piensa que el precio va a seguir subiendo frente a los que piensan que no. Pero cuando el precio, en lugar de ser 100.000 por cada piso, es 500.000, tiene que entrar 5 veces más dinero para sustituir a esos 300 que quieren salirse porque piensan que el precio es adecuado por gente nueva que piensa que el precio va a ser mayor. Entonces en Bitcoin, cuanto más alto esté el precio y en todos los activos, más dinero tiene que entrar para sustituir a los que piensan que ya es un precio justo para seguir subiendo. Es decir, vamos a poner un ejemplo numérico. Cuando Bitcoin está a 1 y ha subido desde 0,01 y de repente de los X millones, vamos a suponer, ya sé que no es la realidad, pero vamos a suponer que había 19,5 millones cuando estaba cotizando a 1. No hay, pero imaginaos que es la realidad. Había menos, lo cual es más favorable para mi ejemplo, pero vamos a hacer el ejemplo de que estuviesen los 19,5 igual que ahora. Y 1 millón de esos Bitcoin consideran que de 0,01 hasta 1 es una subida muy fuerte y que ya quieren vender. Entonces tendría que entrar a un dólar, $1.000.000 para sustituir a esa gente. $1.000.000 de gente que piensa que 1 no es el precio adecuado, sino que va a seguir subiendo. $1.000.000 es fácil sustituir $1.000.000 de gente que piensa que no va a seguir subiendo por gente que piensa que sí va a seguir subiendo. Pero cuando estamos en 70.000 y hay 1 millón de bitcoins que quieren vender porque consideran que el precio es justo en 70.000 y que ya no va a seguir subiendo, para sustituir a ese 1 millón de bitcoins que sí que consideran que el precio ya no va a seguir subiendo por gente que compre ese 1 millón de bitcoins que piense que el precio va a seguir subiendo, necesitas 70.000 millones. Y cuando el precio de Bitcoin sea 100.000, necesitas 100.000 millones si sale 1 millón a la venta porque creen que no va a subir de 100.000, para sustituirlo por 100.000 millones que sí que creen que el precio va a seguir subiendo. Entonces, cuanto más alto está el precio, más dinero necesitas para sustituir a gente que piensa que no va a seguir subiendo por gente que piensa que va a seguir subiendo. Por lo tanto, las subidas no pueden ser exponenciales como hemos tenido en otros momentos del mercado, porque en otros momentos del mercado no se necesitaba tanto dinero para sustituir a gente que no pensaba que iba a subir por gente que sí pensaba que iba a subir. Entonces, la adopción claro que va a ir adelante, y claro que todo lo que hemos dicho hasta aquí sigue. No cambia nada. Y tampoco ni siquiera cambia el precio objetivo. Ni siquiera cambia el precio objetivo. Entre un 30 y un 40% de subida anual nos da, para el año 2030, que es cuando teníamos marcado el objetivo temporal, nos da entre 300.000 y 500.000. Nunca hemos hablado más de eso.
Entonces, ¿cómo que estoy pesimista? Estoy en la misma situación que antes. Y los que preguntan que si el holdeo va bien o no va bien, tú no lo has comprobado que va bien. Pues claro que va bien. Y si sigue subiendo un 30% de media al año, va a ir fenomenal. El que lleve holdeando desde el año 2018, 2019, 2020, en el año 2030 va a tener una pasta. Una pasta. El 30% no es moco de pavo, el 40% de su vida. No sé si la gente que se espera. En este canal nunca hemos dicho, ni, bueno, el año pasado cuando terminó el año, ya dijimos que este año no iba a subir tanto como el año pasado. La subida del año pasado es extraordinaria. Es extraordinaria primero porque venimos de precios súper ridículos, porque Bitcoin cayó hasta 16.000 por asuntos que no tenían nada que ver con Bitcoin. Es decir, se infravaloró injustamente, porque si hubiera sido algo que hubiese pasado en Bitcoin, si la red hubiese fallado, si hubiese tenido problemas, no, pero es que cayó por Terra, por FTX, cosas que no cambian nada en los fundamentales de Bitcoin. No ha habido problemas en la red, no bajó el hash rate, no pasó nada con Bitcoin. Entonces estaba súper infravalorado y ha coincidido que la infravaloración esa enorme que había se ha dado el inicio de la adopción institucional y por eso se ha multiplicado por más de 3 en poco tiempo. Pero es que venimos de esa situación, de una infravaloración brutal. Ahora no está infravalorado, ahora está más o menos bien valorado y la adopción va en adelante, todo va bien, todo lo que hemos dicho se mantiene. O sea, claro que la adopción de momento es baja y que va a ir en adelante y van a seguir entrando institucionales durante los próximos 4, 5, 6 años y precisamente eso es lo que va a hacer que suba hasta estos niveles. Pero la gente, yo no sé por qué se cree que es pesimista esto. Si está dentro de los niveles que hemos hablado de siempre, cualquiera puede buscar vídeos del año 2020 y cuando hablamos del objetivo temporal a 10 años, que en el 2020 siempre estábamos diciendo, no, tenemos que fijarnos en 10 años, en 10 años. Yo nunca he dicho más de 300.000. Y tampoco estoy diciendo que en el 2030 vaya a terminar de subir, ¿eh? Solo he puesto el cálculo hasta aquí, hasta 2030, pero esto podemos seguir alargándolo. Eso sí, con el paso de los años, este 30-40% que estamos hablando empezará a ser también menor, empezará a ser a partir igual del 2030, en vez de subir un 30-40% anual, igual sube entre un 20 y un 30% anual. Es que con el tiempo, cuanto más grande sea el activo, más dinero de sustitución se necesita para que siga subiendo. Lo que os he explicado, o sea, cuando está en 70.000, si hay 1 millón de bitcoins que se tienen que sustituir de gente que piensa que no va a subir más por gente que piensa que sí, son 70.000 millones, pero cuando esté en 500.000 o en 300.000, son 300.000 millones a sustituir de 1 millón de bitcoins, que imaginaos que no es 1 millón, que imaginaos que cuando llega a 2030 y llega a 300.000, hay 4 millones de bitcoin que consideran que 300.000 es suficiente y que no va a subir más. Entonces necesitas 4 millones por 300.000 de dinero nuevo que piense que sí va a subir más de 300.000 para sustituir a esos que ya estaban ahí. O sea, cada vez se va a necesitar muchísimo más dinero. Entonces, claro que la adopción va a ir adelante y claro que va a crecer exponencialmente la adopción. Pero eso no significa que el precio vaya a crecer exponencialmente como ha crecido antiguamente, porque se necesita muchísimo más dinero para que vaya creciendo cada vez más. Porque cada vez que sube el precio siempre va a haber alguien que va a decir, bueno, hasta aquí yo me planto. No va a ser mi caso, pero va a ser el caso de alguien. Hay 19,5 millones de Bitcoin ahí. Y no todos los tienen personas que piensan que va a ir hasta el infinito. Algunos sí, pero otros no. Y esos van a tener que ser sustituidos por gente que piense que vale más. Y cuanto más arriba esté, más cantidad de dinero fiat va a tener que entrar para sustituir a esa gente. Por gente que siga pensando que va a seguir subiendo. ¿Vale? Y como digo, esto no frena aquí el 2030, porque alguno igual se piensa que yo digo que el 2030 ya va a frenar. No, Bitcoin va a seguir subiendo. Pero cada vez a un ritmo más lento. Quizás hasta 2030 en una tasa entre un 30 y un 40% anual. Quizás a partir de 2030 entre un 20 y un 25% anual. Pero estos números son realistas. No me los he sacado de la manga. Son realistas.
Son realistas y son sabiendo cómo funciona el mercado. El que no haya entendido esto en los 2200 vídeos anteriores no ha entendido nada. O sea que no hay nada que haya cambiado en el análisis. Bueno, la mayoría espero que se haya dado cuenta que no hay nada que haya cambiado en el análisis. Espero que solo sea una minoría esos que pusieron esos comentarios, pero me sorprendió mucho en el vídeo de ayer ver ese tipo de comentarios. Yo pensaba que la gente era consciente de lo que estábamos haciendo. Nunca hemos dicho niveles superiores a 2. Podéis buscar en todos los vídeos que hay, nunca he dicho niveles superiores a 300.000 en ningún vídeo. Como objetivo para 2030. De hecho, el objetivo para este año ya he dicho que creo que va a alcanzar 90.000 o 87.000 como máximo. Eso nos da una subida de este año inferior a la del año pasado, que es lo que veníamos diciendo. También os digo que no creo que el 2026 vayamos a tener un mercado bajista. Eso también lo he dicho, creo que el mercado se va a estabilizar y vamos a tener una subida un poco más estable. Y el hecho de que haya puesto aquí 2025 91.000, una subida del 30%, no quiere decir que durante el año no toquemos los 100.000 o los pasemos. Pero no va a ser exagerado. O sea, necesito todavía este último movimiento alcista en el tramo en el que estamos para saber exactamente mi objetivo para el año que viene. Pero cuando me lo han preguntado en algún sitio, para el año que viene, yo he dicho como mucho, todavía sin saber este último movimiento, porque necesito este movimiento para aproximarme mejor, como mucho he dicho 118.000, 120.000, cuando me lo han preguntado en algún programa de radio, para el año 2025. O sea, no sé qué se está pensando alguno de... Yo nunca he dicho más de eso, entonces yo no estoy pesimista. Sigo estando igual de optimista que estaba. Lo que no sé es qué expectativas se ha hecho la gente o con qué comentarios ha hecho expectativas cuando yo no he dicho precios superiores a eso. Entonces, la cosa está clara, no ha habido ningún cambio de expectativa, todo sigue igual, todo lo que he dicho hasta ahora es válido, no he cambiado de opinión. Y lo único que la gente, pues, se ve que con lo que he comentado se ha hecho ideas de precios que yo que no he comentado en ningún momento para nada, ¿no? Y no me parece que sea nada pesimista esto, vamos. Yo firmo ahora perfectamente los 337.000 estos en el año 2030. Vamos, lo firmo donde haga falta. Bueno, lo llevo firmando desde el año 2020, o sea, ¿por qué no voy a firmarlo ahora? Y si sube más, mejor. Si yo voy a holdear los Bitcoin, independientemente del precio que tenga. Porque tengo claro que es un activo que es alcista en el largo plazo, entonces, de pesimismo, nada. En absoluto, para nada. ¿Vale? Eso es lo que quería comentar y espero que quede claro. Yo creo que a la mayoría de las personas le queda claro eso, pero es que me sorprendió algunos comentarios, por eso digo, ¿no? Noticias, también tenemos. Por ejemplo, nos dice, mensaje de Michael Dell sobre Bitcoin desata especulaciones. El mensaje de Dell en X llega después de haber retirado 2.100 millones de dólares de sus acciones ordinarias de clase C de Dell Technologies. Michael Dell, fundador y CEO de Dell Technologies, ha generado expectación con un curioso mensaje en el que sugiere que su empresa podría explorar Bitcoin como posible inversión. Bueno, pues sería interesante porque sería unirse un poco a Michael Saylor, que está un poquito solo en su lucha por tener Bitcoin como moneda de reserva para la liquidez de las empresas, ¿no? Porque el resto pues participan, pero muy poquito comparado con MicroStrategy, ¿no? Nos dice que el 21 de junio Dell publicó en X: la escasez crea valor, una frase a menudo asociada con Bitcoin debido a su tope de oferta de 21 millones de tokens frente a la creciente demanda. Su post llamó rápidamente la atención de Michael Saylor, un destacado defensor de Bitcoin como activo de tesorería corporativa. El posterior reenvío por parte de Dell de la respuesta de Saylor, junto con una imagen del monstruo de las galletas comiendo Bitcoin, dejó al mercado en ebullición con la expectativa de que podría invertir en la criptomoneda en el futuro, ya sea desde su portafolio de inversiones personal o a través de su empresa. Así que se está especulando con que Michael Dell podría entrar o bien para él o bien para su empresa en Bitcoin, lo cual sería una noticia también positiva,
pues como todas las que estamos viendo de adopción y como todas las empresas que están entrando a través de los ETFs, etcétera. Y tendremos más noticias en la siguiente presentación, que ya dijimos que eran cada 3 meses, de empresas que tenían que decir si habían comprado el ETF o no, pues tendremos sorpresas. Seguramente habrá entrada positiva de empresas en Bitcoin. Pero como digo, se necesita mucho dinero para mover el Bitcoin cuando está así. No es lo mismo mover un ratoncillo que lo puedes arrastrar fácilmente que un elefante. Es que todo el mundo lo debería entender. La capitalización es el tamaño del activo. La capitalización es el peso. La capitalización, cuanto más alta, más estás cerca de ser un elefante y es mucho más difícil que te muevan que un ratón, que lo coges fácilmente y lo mueves. Empuja tú a un elefante a ver si lo mueves. Un ratón es fácil, lo empujas y lo pegas y un empujón y lo lanzas 5 metros. Un elefante, te pones a empujarlo, necesitas 40 personas para moverlo. Pues esto es lo mismo. El dinero, cuanto más grande es el activo, más dinero necesitas para moverlo, más dinero necesitas para empujarlo. Bueno, lo hemos explicado ahí, el que no haya entendido ya eso, el ejemplo que hemos puesto, pues no se puede hacer mucho más por esa persona, ¿no? ¿Qué más? Otra noticia, también positiva. El calor de los mineros de Bitcoin protege del frío a familias de una ciudad europea. La empresa Marathon anunció un proyecto piloto para proveer de calefacción a una localidad de Finlandia, una localidad de 11.000 personas. Así que lo que hacen con esto es reducir los costes de la minería de Bitcoin, aprovechando esa generación de calor, generan el calor y lo venden como si fuera, les cobran la tarifa a los de esta ciudad como si fuera la empresa de electricidad. Es decir, están cobrando por el residuo que genera la minería. La minería genera un residuo de calor que en algunos sitios se pierde o incluso necesitas refrigerar los mineros, con lo cual te gastas más dinero. Encima de lo que te consumen los mineros para minar, gastas más electricidad en refrigerarlos con aparatos de refrigeración. Aquí no, aquí es al contrario. Aquí generas el calor y en lugar de tener un coste para eliminar ese calor, generas un ingreso vendiendo ese calor a las personas. Como si fueses una compañía eléctrica. Entonces, reducen el coste de la minería porque tienen ese ingreso adicional. Y esto es lo que tienen que intentar ir haciendo los mineros, ir buscando formas de que la minería sea más rentable para que sea más sostenible. No dependan solo de que el precio suba muchísimo, sino que con subidas como las que estamos hablando, del 30% anual, sea perfectamente sostenible la minería de Bitcoin. ¿Vale? Porque cada vez es más fácil encontrar sitios en los que se puede hacer esto, ¿no? Nos habla de otras formas de optimizar la minería de Bitcoin, por ejemplo, en sitios donde la electricidad se genera de forma muy barata, como por ejemplo en Paraguay, con la energía hidroeléctrica sobrante. Nos habla de la posibilidad de utilizar desechos de gas en yacimientos de petróleo, que ya sabéis que cuando pinchan las bolsas de gas que hay antes de llegar a las bolsas de petróleo, pues ese gas normalmente se desperdicia, pues ahí se podrían utilizar ese gas para minería in situ, en esos sitios donde se pinchan esas bolsas de gas, sin necesidad de tenerlo que transportar, que es por eso por lo que se desperdicia, porque no hay una forma de transportar ese gas, pero si tú lo tienes ahí, el complejo de minería, en el mismo sitio donde se está generando ese gas, pues lo aprovechas. En vertederos también, para aprovechar el gas metano que se produce en los vertederos, etcétera. O sea, todas estas formas de intentar aprovechar energías que de otra manera se perderían y que incluso contaminarían más, pues van haciendo que la minería cada vez sea más sostenible en el largo plazo. Esa era otra de las noticias que os quería comentar. Y bueno, aquí en titulares nos pone: crisis bancaria de Estados Unidos amenaza con extenderse a Japón. Todo lo que sea crisis bancaria, ya sabéis que favorece a Bitcoin, o por lo menos es lo que se vio el año pasado, en marzo, cuando los bancos estadounidenses, Signature Bank y algún otro, quebraron. La subida de Bitcoin fue espectacular, en contra de lo que estaba haciendo la bolsa, por cierto, esos días. Así que ahí es cuando se desmarcó un poco de los mercados también, y podría volver a ocurrir pronto, porque la cosa no parece que pinte nada bien para los bancos, a menos que bajen los tipos de interés, lo cual también
sería positivo para la cotización, como dijimos ayer. Así que bueno, ese es un poquito el panorama. En lo técnico estamos por debajo de esta línea de tendencia bajista que tenemos aquí, que más o menos pasa hoy por la zona de 65.700, el lunes pasaría, o sea, mañana por la zona de 65.500. Esa es la resistencia que tenemos en el corto plazo y ese es el nivel a batir para que cambie esta última fase que hemos tenido en el mercado y volvamos otra vez al movimiento alcista, que de momento, pues como digo, nos hemos quedado ahí en esa corrección y veremos a ver cuándo le damos la vuelta. Para darle la vuelta necesitamos primero romper esta línea bajista y luego romper los 66.642. Hasta que no rompamos los 66.642, el mercado no se da la vuelta con claridad, no sé cómo decir la palabra, con determinación, con contundencia. Hasta que no superemos ese nivel no será definitivo el cambio otra vez a movimiento alcista. Mientras estemos por debajo de 66.642 existe la posibilidad de que sigamos con algún retroceso en el futuro. En el momento que superemos 66.642, poco a poco el mercado se irá hacia los máximos, ¿vale? Y por supuesto, con este movimiento y esta pérdida de esta línea verde alcista, lo que se hace es retrasar todos los objetivos que teníamos. Por eso, hasta que no tengamos una nueva línea de tendencia, no podemos trazar otra vez un calendario temporal para los objetivos que teníamos, para romper los máximos, para alcanzar niveles superiores, etcétera, ¿vale? Pero todo más o menos va según lo que hemos dicho. O sea, no hay nada que haya cambiado, el vídeo de ayer no cambia nada de lo que hemos estado diciendo. Más o menos nos pone en línea precisamente de lo que venimos diciendo desde el 2018, más o menos en línea con esos 300.000, 300 y pico mil o incluso 500.000 en el caso de un escenario positivo para el año 2030. Nunca hemos hablado de nada que supere esos precios y ese año. O sea, nunca hemos hablado de que en el 2026 vamos a estar por encima de 200.000, nunca hemos hablado de que en el 2028 vayamos a estar en 500.000, nunca hemos hablado de esos objetivos, o sea, nunca me habéis oído decir nada en contra de lo que dije ayer, nunca. O sea, lo que dije ayer está en línea con todo lo que se ha dicho en los 2.200 últimos vídeos, ¿vale? Y bueno, nada más, no creo que... Ah, bueno, de las altcoins, vamos a mirar alguna por mirar. Están hoy la mayoría con subidas, como veis, la mayoría está en verde, hay alguna que no. Pero bueno, eso nos sigue diciendo que el mercado no está tan mal como parece. Es decir, le están castigando a Bitcoin, pero yo creo que es con alguna intención en concreto. No sé si es para acumular más, si es porque los mineros están vendiendo bitcoins de los que tienen acumulados porque necesitan más liquidez, no sé por lo que será, pero hay una razón en concreto para solo castigar a Bitcoin y por eso estamos confiados en que esto no es un problema del mercado, sino que es algo concreto de Bitcoin, que hay una presión vendedora por ahí que está haciendo que el precio se comporte mal, pero si fuera algo del mercado y el mercado estuviese para darse la vuelta, si estuviese para cambiar de tendencia, las altcoins estarían desplomándose contra Bitcoin todas estas jornadas que hemos tenido tan bajistas en Bitcoin, ¿no? Y no está ocurriendo, por lo tanto es cuestión de tiempo que se acabe esa presión vendedora en Bitcoin, venga de donde venga de los mineros, venga de donde venga, es cuestión de tiempo que se acabe, que se sustituya por ese dinero que piensa que Bitcoin vale más. Ahora mismo está saliendo el dinero del Bitcoin que piensa que vale menos y está siendo sustituido por dinero que está entrando que piensa que Bitcoin vale más, y cuando se produzca esa sustitución, que tarda más por eso, precisamente porque se necesita más dinero en estos niveles de capitalización, pues cuando eso ocurra estará el precio de Bitcoin disponible para volver a ir hacia arriba. Ethereum, como veis, pues se ha estancado un poquito a la espera de esa salida a cotizar de los ETFs que se hablaba para principios del mes que viene. Veremos a ver. Y el resto, como digo, pues casi todo ya veis en positivo. Ayer hubo caídas, pero bueno, más o menos pues se estabilizan un poquito en estas zonas. Ya veis Cardano subiendo un poquito, Algorand subiendo un poco, pero siguen estando pues eso, en la parte baja, y sigo sin ver una all season. Sí que veo
que en cuanto repunte Bitcoin y nos vayamos a los máximos, seguramente las altcoins puedan subir un 15-20%, la mayoría de ellas. Me refiero a las del top 100. Las que están fuera del top 100 pues son lotería pura y dura, pero las que están en el top 100, que más o menos deberían tener un comportamiento grupal, digamos, pues es posible que recuperen un 10, 15, 20% cuando Bitcoin llegue a los máximos, pero no vemos una all season y seguimos sin ver pequeños inversores nuevos en el mercado. No hay nada nuevo de pequeños inversores. Todo lo que está entrando son grandes inversores, y los grandes inversores son dinero inteligente. El dinero inteligente no entra en altcoins, porque no es inteligente entrar en altcoins a largo plazo, ¿vale? O sea, los que entran a jugar en altcoins son especuladores del corto plazo, que estarán ahí como han estado en otros ciclos, pero saben perfectamente que en este ciclo no van a poder colocar esas altcoins fácilmente a pequeños inversores, con lo cual las subidas que van a tener van a ser menores, porque saben que no van a poder colocar una moneda, no van a poder subir una moneda del top 100 un por 3, por 4 y luego colocarla a los inversores, porque no se vende esa moneda, no se vende ese discurso. Como está ahora el mercado, no se vende ese discurso. No hay inversores nuevos suficientes, lo suficientemente novatos como para engañarles de esa manera. En otros ciclos había una gran cantidad enorme de pequeños inversores novatos a los que se les podía engañar y colocar esas monedas cuando se habían multiplicado por 4 o por 5, vendiéndoles que era el futuro, como pasó con los metaversos, pero ahora no hay suficiente cantidad de pequeños inversores inocentes como para engañarles de esa manera. Creo que los que hay ya han aprendido la lección de otros ciclos, y los nuevos son tan pocos que no da para empapelar a todos con subidas espectaculares como en otros ciclos, ¿vale? Así que bueno, esa es la situación. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado, que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!